El reloj marcaba las 5:32 p.m., cuando Gustavo Herrera, impecablemente vestido con un traje sastre, decidió dar un paseo por el parque después de un agotador día de reuniones. No estaba seguro de por qué lo eligió. Normalmente, tu conductor te dejaría directamente en la entrada del edificio donde vives, pero por alguna razón inexplicable, quería sentir el aire fresco de esa tarde. Sus costosos zapatos se hundían levemente en la tierra húmeda mientras caminaba entre los árboles, observando a las familias, parejas y corredores que llenaban el espacio con una energía muy alejada de su propia realidad. En el fondo, sabía que a pesar de todo el éxito que había construido, había un vacío que su negocio no podía llenar. Fue entonces cuando una voz infantil lo llamó. «Señor, señor». Gustavo miró hacia un lado y vio a una niña frágil, vestida con ropa sencilla y zapatos gastados, parada a unos metros de él. Ella lo miró con una mirada determinada, sosteniendo una fotografía arrugada entre sus pequeños dedos. «¿Por qué no visitas nunca la tumba de mamá?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Frunció el ceño confundido y dio un paso atrás. «Creo que te equivocas, niña», respondió sin poder ocultar la incomodidad en su voz. Pero la muchacha meneó la cabeza insistentemente y le ofreció la foto. Gustavo cogió el papel amarillento y en cuanto sus ojos se posaron en la imagen, sintió que su corazón se aceleraba. Allí estaba, muchos años más joven, abrazado a Emma, la mujer que amaba y que desapareció sin dejar rastro. El impacto del descubrimiento hizo que sus manos temblaran ligeramente. Miró a la muchacha, que lo observaba con silenciosa anticipación, y luego volvió a girar la vista hacia la fotografía. La sonrisa de Emma en la imagen era la misma que él nunca podría borrar de su memoria, y el recuerdo de ella regresó a él como una ola abrumadora. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo tener una hija sin saberlo nunca? Su pecho se apretó, y una mezcla de incredulidad y culpa se instaló en su estómago. «¿Cómo te llamas?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «Lili», respondió la niña sin dudarlo. Gustavo respiró profundamente. El nombre le parecía familiar, como si Emma hubiera dejado una pista que él nunca notó. Lili no apartó la mirada. Sus grandes ojos oscuros, tan similares a los de Emma, contenían una mezcla de esperanza y tristeza. «Mamá siempre hablaba de ti», dijo con voz suave pero firme. Dijo que eras un hombre muy ocupado. Gustavo sintió un sabor amargo en la boca. Él siempre estaba ocupado. Siempre priorizó los negocios. Siempre creyó que el amor y los sentimientos podían esperar. ¿Y ahora? Ahora era demasiado tarde para pedir explicaciones a Emma, pero no para intentar comprender la verdad. «¿Dónde vives, Lili?», preguntó, aceptando finalmente que no había salida a esta conversación. «En un albergue, desde que mami se fue», respondió bajando un poco la mirada. El corazón de Gustavo se hundió. La muchacha que tenía delante no era solo una sorpresa del pasado, era su responsabilidad. Sin saber exactamente qué hacer, Gustavo sintió un extraño impulso dentro de sí, algo que no había experimentado en mucho tiempo, la necesidad genuina de cuidar a alguien más que a sí mismo. No podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. «¿Ya cenaste?», preguntó, intentando sonar natural, pero su voz sonaba vacilante. Lili se encogió de hombros. «En el refugio cenamos temprano, pero hoy me apetecía salir un poco». Gustavo miró a su alrededor, sintiendo una opresión en el pecho, mientras imaginaba a su hija vagando sola por la ciudad. «Ven conmigo, hablemos en un lugar mejor», dijo, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Lili dudó por un segundo, y luego asintió. Caminaron juntos hasta un café discreto en la esquina del parque. Gustavo escogió una mesa fuera del camino y observó a Lili mientras se sentaba con cuidado, como si siempre estuviera esperando que alguien le dijera que no era bienvenida. Él pidió un chocolate caliente para
ella y un café para él, sin saber muy bien cómo empezar esa conversación. ¿Es el refugio un buen lugar?, preguntó. Lily tomó un pequeño sorbo de su bebida antes de responder. La gente es agradable, pero no es nuestro hogar, dijo con una triste media sonrisa. Sus palabras pesaron sobre Gustavo como una verdad ineludible. Había pasado su vida construyendo imperios, pero nunca un hogar. Gustavo respiró profundamente, sintiendo una incomodidad que nunca antes había experimentado. Miró a Lily y se dio cuenta de algo que lo asustó. Ella no pedía nada. No esperaba dinero, regalos ni promesas vacías. Ella simplemente lo miró con esa mezcla de curiosidad y cautela, como si tratara de descifrar si era confiable. ¿Y qué pasa con tus amigos del refugio?, preguntó intentando continuar la conversación. Lily se encogió de hombros. Hay algunos niños simpáticos, pero la mayoría se van rápido. Casi nadie se queda mucho tiempo. La naturalidad con que dijo eso hizo temblar algo dentro de Gustavo. La muchacha no tenía a nadie estable en su vida, y él tenía todos los contactos en el mundo empresarial, pero nadie que realmente importara. El silencio se hizo por unos momentos. Gustavo revolvió su café sin llegar a beberlo, reflexionando sobre las palabras de Lily. ¿Y si pudieras elegir? ¿Dónde te gustaría vivir? Lily frunció el ceño, tomando la taza entre sus pequeñas manos para calentarse. Nunca lo pensé. Nadie me lo preguntó nunca. Gustavo sintió una opresión en el pecho. Pasó décadas planeando cada detalle de su vida profesional, pero nunca imaginó que un día necesitaría planificar algo tan simple como el futuro de una hija que ni siquiera sabía que existía. Por primera vez, sintió que el dinero no era suficiente. Necesitaba ser más que un proveedor. Necesitaba ser padre. Esa noche, Gustavo apenas pudo dormir. La imagen de Lily, pequeña y vulnerable, rondaba su mente. Pensó en Emma y en todo lo que había afrontado sola. Intentó decírmelo. Decidió no escuchar. La culpa ardía en su pecho, pero no había vuelta atrás en el tiempo. Lo que le quedaba ahora era el futuro. Por primera vez en años, Gustavo sintió miedo, no de perder un contrato o una negociación, sino de fallarle a alguien que realmente importaba. A la mañana siguiente tomó su decisión. Llamó a su abogado y le preguntó qué haría falta para obtener la custodia de Lily. La respuesta llegó con un peso inesperado. No sería sencillo. Un hombre ocupado como él, sin experiencia con niños, tendría dificultades para convencer a un juez de que podría ser un buen padre. Gustavo colgó el teléfono, pero en lugar de sentirse desanimado, sintió algo diferente, un desafío. Y él nunca rehuyó un desafío, pero esta vez no se trataba de ganar, era cuestión de hacer lo correcto. El proceso no fue fácil. Los trabajadores sociales lo interrogaron, los abogados se mostraron escépticos, e incluso la propia Lily parecía estar insegura ante la idea. Gustavo, sin embargo, no se rindió. Por primera vez, no pudo utilizar su fortuna para resolver un problema de inmediato. Necesitaba demostrar que merecía ser padre. Comenzó a adaptar su vida, reorganizando compromisos, dedicándole tiempo a su hija y aprendiendo cosas sencillas, como prepararle el desayuno o ayudarla con sus tareas. Pequeños gestos que, con el tiempo, marcaron la diferencia. Poco a poco, Lily comenzó a confiar en él. Aunque no lo dijera con palabras, sus gestos demostraban que ya no lo veía como un extraño. Una noche, en lugar de despedirse, rápidamente dudó antes de ir a su habitación. «Buenas noches, papá», dijo suavemente. Fue la primera vez que lo llamé así. Gustavo sintió un nudo en la garganta. Supo, en ese momento, que su vida nunca volvería a ser la misma. Con el tiempo, Gustavo comenzó a comprender que construir una relación con Lily no era cuestión de ofrecer regalos o ventajas materiales, sino de presencia real. Al principio, él todavía intentaba impresionarla con juguetes caros y salidas extravagantes, pero la niña
Parecía ajena a todo esto. Lo que realmente la hacía sonreír eran las pequeñas cosas. Cuando él luchaba por trenzarle el cabello torpemente, cuando aprendió a preparar su bocadillo favorito, o cuando simplemente la escuchaba hablar sobre su día. Finalmente lo entendió cuando, una noche, al notar que ella estaba inquieta en la cama, le preguntó si quería escuchar un cuento antes de irse a dormir. Lily dudó, como si fuera un lujo que nunca esperó tener, y luego asintió. Gustavo improvisó torpemente una historia sencilla sobre una niña valiente que encontró su camino después de perderse. Era la primera vez que Lily dormía tranquilamente a su lado, pero el mayor desafío aún estaba por llegar. Aún con el avance en la relación, Gustavo se dio cuenta de que Lily todavía tenía miedos, como si siempre estuviera esperando que él cambiara de opinión y la dejara. Su inseguridad se hizo evidente cuando Emilia, la dueña de la cafetería que ambos frecuentaban, escuchó a Gustavo hablar sobre la posibilidad de internar a Lily en un internado de élite. La conversación fue malinterpretada y Emilia, decepcionada, creyó que estaba intentando alejar a la niña, tratándola como un problema a resolver. Lily, al notar la tensión, se encerró nuevamente en sí misma, y Gustavo sintió que todo el progreso que había logrado estaba a punto de derrumbarse. Necesitaba demostrar más que nunca que había llegado para quedarse, que ya no era el hombre que huía de las responsabilidades emocionales. La confusión causada por el malentendido con Emilia hizo que Gustavo se diera cuenta de lo mucho que aún le faltaba por aprender sobre ser padre. Trató de explicar que nunca tuvo la intención de alejar a Lily, pero su dificultad para expresar sus sentimientos solo empeoró la situación. Emilia, dolida, dijo que Lily necesitaba a alguien que la eligiera cada día, no alguien que tomara decisiones basadas en la lógica y la conveniencia. Lily, por su parte, simplemente observaba en silencio. Sus ojos transmitían el mismo miedo al abandono que él comenzaba a reconocer. Esa noche, solo en su apartamento, Gustavo sintió un vacío como ningún otro. No era la soledad habitual que había aprendido a ignorar, sino un miedo real de perder algo que finalmente tenía sentido. Al día siguiente, tomó una decisión. Era hora de demostrar, no solo decir, que Lily era su prioridad. Canceló reuniones, reorganizó citas y dedicó todo su tiempo a estar con ella, sin distracciones. En un gesto inesperado, apareció en la institución donde Lily aún se encontraba internada, trayendo consigo una manta y un libro de cuentos. Cuando Lily le preguntó qué hacía allí, Gustavo simplemente respondió: «Vine a quedarme». Esa noche, volvió a leerle, como antes, y por primera vez, Lily se acurrucó contra él sin dudarlo. Emilia, al enterarse del gesto, comenzó a ver que quizá, por primera vez, Gustavo estaba aprendiendo verdaderamente lo que significaba amar sin condiciones. El tiempo consolidó lo que Gustavo intentaba construir. Lily comenzó a confiar en él, no porque él dijera que estaría allí, sino porque veía, día tras día, que realmente estaba allí. Aprendió a prepararle el desayuno, a ayudarla con sus tareas escolares, a comprender sus silencios y sus pequeñas alegrías. Cuando el proceso legal finalmente le concedió la custodia definitiva, se enteró de que ese documento no era lo que lo convertía en padre, sino cada decisión que había tomado desde el día en que conoció a su hija. En la misma corte donde se habían tomado tantas decisiones frías a lo largo de su carrera, Gustavo tomó la mano de Lily y supo con toda certeza que nunca más la abandonaría. Y él no lo permitió. En su primera Navidad juntas, Lily y Emilia decoraron la casa, llenando el apartamento hasta entonces impersonal con una calidez que él nunca había conocido. Emilia ya no dudaba del hombre en que se había convertido Gustavo, y cuando él, un tanto torpemente, le confesó que no solo quería que ella fuera parte de la vida de Lily,
sino también de la suya. Ella sonrió. Esa noche, mientras veía a Lily reír mientras abría sus regalos, Gustavo comprendió que la fortuna que había construido nunca podría compararse con la que tenía ahora. En el mismo parque donde todo comenzó, meses después, miró a su hija y supo que el amor verdadero no se trataba de grandes gestos ni palabras difíciles. Se trataba de estar ahí, siempre,